Saludos a todos. En el último video vimos los flip-flop y vimos cómo se podía simular o emular un flip-flop tipo toggle en el módulo de Arduino. En este video vamos a ver algo que es muy importante para que funcionen estos flip-flop y son los multivibradores o las señales de reloj o los osciladores que son pulsos de reloj o pulsos digitales que sirven para sincronizar la velocidad a la que funcionan todos los sistemas digitales. Entonces, dentro de las computadoras y todos los sistemas digitales, llámese microcontroladores o llámese microprocesadores, funcionan con señales de reloj internamente para sincronizar la velocidad y la frecuencia a la que se mueven todos los sistemas o a la que sincronizan o procesan los datos. Entonces, existen básicamente tres tipos de multivibradores, que es el nombre que reciben este tipo de dispositivos. Y dentro de estos multivibradores, digamos, de acuerdo al tipo de accionamiento que tienen, es el tipo o el nombre que reciben. Entonces, antes de iniciar, debemos aprender o debemos conocer dos conceptos, que es periodo y frecuencia de una onda. Todas las ondas que se repiten, sea análoga o sea digital, tiene un periodo y una frecuencia. El periodo es básicamente es un patrón que se repite, cuánto se demora ese patrón en tiempo. Entonces, la onda cuadrada o la onda digital primero va arriba a positivo, luego se desplaza un tiempo, luego vuelve a negativo y luego se desplaza otro tiempo y vuelve otra vez a repetirse. Ese tiempo que demora esa onda o ese patrón de esa onda que se repite, ese es el periodo. Ese patrón que se repite también se puede conocer como ciclo, y ese ciclo tiene un periodo. Entonces, una onda puede tener un periodo pequeño y otra puede tener un periodo largo. Y la frecuencia es cuántos periodos o cuántos ciclos se repiten durante un segundo. Entonces, por ejemplo, una onda que tenga, bueno, la frecuencia se da en hertz y el periodo se da en segundos o en milisegundos, de acuerdo al tiempo. Entonces, por ejemplo, una onda de un hertz quiere decir que solamente tiene un patrón que se repite durante un segundo. Una onda de 2 hertz quiere decir que ese patrón se repite 2 veces durante un segundo. Y, por ejemplo, la corriente eléctrica que llega a nuestras casas, que es AC, tiene una frecuencia de 60 Hz, quiere decir que el patrón de esa onda se repite 60 veces en un segundo. Entonces, ya habiendo dicho esto, veamos los tipos de multivibradores de acuerdo a la onda que producen a su salida. Ya nosotros vimos los flip-flop que producen un estado en la salida de acuerdo a un pulso o a un estado que cambia en la entrada. Entonces, cuando la entrada cambia, en la salida produce un estado. Por lo general, ese estado es un cambio digamos, de salida. Puede ser un pulso y retorna otra vez al estado en el que estaba. Esto se conoce como multivibradores monoestables. ¿Por qué? Porque simplemente yo en la entrada les doy un pulso o les doy, por ejemplo, con un pulsador o con una señal de entrada, y a la salida simplemente produce un pulso y ya, no más. El tiempo de este pulso pues está determinado por unas constantes o de acuerdo al tipo de flip-flop o de acuerdo al tipo de circuito que se tenga. Y existe otro tipo de multivibrador que se llama biestable. Entonces, biestable es que con un pulso él produce una salida, esa salida se mantiene hasta que se produzca otro pulso en la entrada y la salida cambia de estado. Esto es parecido al video anterior que vimos, el flip-flop tipo toggle. El primero es como el flip-flop tipo latch, que produce un pulso de acuerdo a un cambio que hay en la entrada y solamente produce un pulso y no más. Y el biestable, entonces, un pulso y hasta que la entrada no vuelva a cambiar, no cambia de pulso o no cambia la salida, perdón.
Esto se puede asimilar como el flip-flop tipo toggle. Entonces, estos son biestables. ¿Esto por qué es importante? Porque de aquí en adelante vamos a hablar de este tipo de pulsos o este tipo de señales que nos van a servir para muchas otras aplicaciones. Aparte, existe un multivibrador que se conoce como multivibrador astable. El multivibrador astable es un multivibrador que produce un pulso constante que se repite en el tiempo y no cambia, o sea, no tiene una entrada que haga cambiar ese pulso. Simplemente es un pulso que se repite. Es una señal de reloj o un tren de pulsos que se mantiene constante. Este es la parte más importante que se va a utilizar en electrónica. Vamos a ver un ejemplo de un circuito integrado que nos sirve como multivibrador, que es el 40CD4098. Y luego vamos a ver cómo en Arduino se puede implementar este tipo de multivibradores y cómo se puede hacer en una aplicación. Acá tenemos un multivibrador monoestable, referencia CD4098. Acá en esta entrada tenemos entre los pines 1 y 2 la red RRC, que es un condensador y una resistencia, que son los que nos determinan el tiempo del pulso monoestable. Y aquí tenemos la salida, que es un LED para ver cómo la duración del pulso. Y aquí tenemos una entrada, que es la entrada donde le vamos a dar el pulso de activación. Entonces le damos un pulso, vemos que se prende el LED y dura unos segundos prendido. Ese tiempo de activación del pulso lo controlamos con esta red RC. Esto es un multivibrador monoestable. Bueno, antes de ver la implementación en Arduino, vamos a ver un circuito integrado que nos puede servir para generar los tres tipos de multivibradores, y es un circuito integrado que se conoce como LM555 o NE555, dependiendo la referencia inicial, depende del fabricante. Este circuito integrado es un circuito integrado muy importante en electrónica, es uno de los circuitos integrados más viejos que existen, pero también es uno de los más importantes porque sirve para generar múltiples aplicaciones. Internamente es muy sencillo, simplemente tiene un flip-flop, tiene dos comparadores, un transistor de salida y un driver de salida. Si no conocen algo de los comparadores, aquí les dejo un video que hicimos hace un tiempo sobre un proyecto y donde utilizamos un comparador y mirábamos cómo funcionan estos comparadores. Bueno, entonces internamente tiene dos comparadores, un flip-flop RS y unos drivers de salida. Entonces, con esta configuración que tiene internamente se pueden producir los tres tipos de multivibrador. El multivibrador monoestable, que produce un pulso nada más, y simplemente con un pulsador yo habilito una señal que me va a producir un pulso en la salida. Como se pueden dar cuenta, ese pulso depende de unos valores de una resistencia y un condensador. Entonces el condensador lo que hace es cargar, la resistencia lo que hace es, digamos, ese tiempo de descarga nos va a administrar ese tiempo que se va a demorar descargar, y eso nos va a dar el pulso de esa señal monoestable. Luego viene el biestable, y es que con un pulso inicio activo la señal de salida y con otro pulso activo la señal de apagado. Entonces, en la salida. Entonces, aquí tenemos dos aplicaciones con este mismo chip, con este mismo circuito integrado. Y aparte de eso, este circuito integrado también nos sirve para generar una señal estable con un simple circuito. Y lo ideal, o digamos, lo que tiene esta señal estable es que se genera sola. Ella sola empieza a oscilar sin necesidad de que nadie le oprima un pulsador ni nada. Y la frecuencia depende de los valores de resistencia y del condensador, depende de cuántas veces se va a repetir ese pulso en un segundo. Esa frecuencia depende de la aplicación, vamos a utilizar diferentes velocidades de esa señal. Entonces, listo. Y bueno, además
ese circuito astable, que es como el más usado en los circuitos digitales, o ese pulso de reloj, lo podemos construir también con un circuito que se conoce como unas compuertas Smith-Trigger. La parte que vimos de las compuertas digitales, hay un tipo de compuerta que se conoce como Smith-Trigger, que lo que hace es que simplemente tiene un nivel bajo para reconocer un 0 y un nivel alto para reconocer un 1. Funciona como una especie de comparador, pero tiene una ventana para separar, digamos, el nivel entre lo que se reconoce como un bajo o un 0 y otro nivel para reconocer valores que están los que estén por encima de ese valor se reconocen como un 1. Esta ventana lo que hace es que ese 0 y 1 sea un poco más efectivo, ya que en muchos circuitos digitales se produce ruido por los pulsadores, por la corriente que entra, bueno, por las imperfecciones que hay en los circuitos, se produce ruido y eso puede hacer que haya falsas activaciones o errores en las señales. Entonces, estos comparadores son muy útiles para eso. O este tipo de compuertas Smith-Trigger. Con esta compuerta, un condensador y una resistencia, puedo construir un oscilador o un multivibrador estable que me va a producir una señal a una frecuencia como se muestra en el circuito. También puedo hacer este mismo circuito con un componente que se conoce como un cristal piezoeléctrico. Un cristal piezoeléctrico simplemente es un dispositivo electromecánico que internamente tiene una platina, digamos, de un material piezoeléctrico que va a vibrar o va a oscilar, digamos, a cierta frecuencia ya establecida, con una pequeña excitación o una corriente eléctrica muy pequeña. Entonces, ese mismo circuito sirve para colocarlo con una compuerta y una resistencia y producir una onda de salida. ¿Cuál es la diferencia entre este circuito y un condensador? Que el condensador con el tiempo va perdiendo propiedades y entonces puede hacer que la frecuencia de la señal varíe. En cambio, con el cristal piezoeléctrico, la frecuencia siempre va a ser la misma porque el cristal no pierde con el tiempo las propiedades eléctricas. Este circuito que vemos en la imagen es un circuito oscilador con cristal de piezoeléctrico. Este mismo circuito lo utilizan los componentes que tiene el módulo de Arduino, que son los microcontroladores. Entonces, un microcontrolador internamente tiene el circuito con la compuerta y la resistencia. Lo único que hay que adicionarle externamente es un cristal piezoeléctrico y muchos procesadores y microcontroladores funcionan de esta forma. Simplemente se le adiciona externamente el oscilador o el cristal piezoeléctrico y internamente producen ya la señal de frecuencia a la frecuencia que necesitamos. Entonces, por ejemplo, un cristal de 8 MHz internamente nos puede producir frecuencias que son compatibles o que son múltiplos de 8 MHz y eso nos va a dar la sincronización interna de toda la circuitería interna, la lógica digital que tiene el microcontrolador o que tiene el circuito. En la imagen vemos cómo el módulo de Arduino tiene este circuito o este cristal piezoeléctrico externo para producir estas frecuencias. Algunos módulos de estos tienen ese oscilador internamente, ya tienen un circuito interno que produce esto, entonces a veces no traen ese cristal piezoeléctrico por fuera. Pero la gran mayoría trae el cristal piezoeléctrico, que es una forma de producir esa señal oscilante o ese reloj de pulsos. Ahora, listo, vamos a ver, ya hemos construido como un multivibrador monoestable en un video anterior y el multivibrador biestable que vimos en el video anterior, en el video número 3, que vimos un pulsador, un circuito toggle con Arduino, que era que con un pulso prendía el LED y con otro pulso apagaba el LED. Ese es el funcionamiento de un multivibrador biestable. Entonces ya lo vimos. Ahora, hoy vamos a ver cómo se genera un multivibrador estable y vamos a ver una aplicación que podemos usar. Pero de aquí en adelante vamos a usar esto para diferentes sistemas. Entonces vamos a ir viendo cómo se utiliza en circuitos, digamos, digitales y cómo podemos implementarlo o utilizarlo en Arduino.
Entonces, vamos con el video de Arduino, vamos al laboratorio y vamos a ver la práctica de Arduino. Bueno, entonces aquí tenemos un LED que está parpadeando a una vez por segundo, o sea, prende una vez y se apaga, perdón, se prende un segundo y se apaga un segundo. Eso quiere decir que el periodo de ese LED es un segundo arriba y un segundo abajo, quiere decir que es 2 segundos. Eso es medio hertz o 0.5 hertz. En este caso, aquí vemos el programa, tenemos una constante que se llama LED, que es el pin 9, que es, aquí vemos este cablecito morado aquí, está al pin 9, es el LED. Tenemos negativo, el negro, y positivo, el rojo, y aquí tenemos un pulsador a el pin 6. Entonces ya vamos a ver. Bueno, tenemos perdón, el pulsador está en el pin 5, como vemos aquí. Iniciamos el programa, pues, las variables que creamos, ya vimos en un video pasado que le podemos asignar un nombre a los pines, ¿no? Al pin 9 le asignamos el nombre LED y al pin 5 le asignamos el nombre pulsador, que eso es una variable. Y luego inicializamos esas variables en el setup para decirle que esos pines van a ser uno como salida y otro como entrada. Y aquí simplemente prendemos el LED, ponemos un retardo de 1000 milisegundos, que es un segundo, luego apagamos el LED y luego un retardo de 1000 milisegundos o de un segundo. ¿Listo? Eso es todo. Si yo quiero hacer que el LED parpadee más rápido, entonces simplemente cambio la frecuencia, vamos a ponerle 500, aquí cambiamos el periodo, entonces en 500 arriba y 500 abajo es un segundo que se demora el periodo de la onda, por lo tanto va a ser un hertz, entonces una periodo o una frecuencia de un hertz quiere decir que la onda o el periodo de la onda se demora un segundo. Y corremos aquí, vamos a decirle que nos grabe esto y va a empezar ahorita. Ahí nos está grabando en el microcontrolador y ahí vemos que va a parpadear más rápido. 500 milisegundos prendido y 500 milisegundos apagado. Ahora, yo puedo todavía bajar eso, vamos a ponerlo a 100 milisegundos, que 100 milisegundos quiere decir que va o mejor, 50 milisegundos, 50 milisegundos prendido y 50 milisegundos apagado. Quiere decir que el periodo ahora va a ser de 100 milisegundos, o sea que en un segundo van a haber 10 periodos de 100 milisegundos. ¿Listo? Vamos a grabar esto en el LED y ahí vamos a ver cómo parpadea muchísimo más rápido. Esa es la forma, ¿listo? Entonces ahí estamos creando un multivibrador estable que va a parpadear, digamos, de forma constante y se va a mantener ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el pulsador para apagar este multivibrador. Entonces, simplemente vamos a configurar el código y lo vamos a decir que cuando el pulsador se oprima se apague el LED o deje de funcionar el multivibrador. Bueno, ahora colocamos en el programa un pulsador o habilitamos el pulsador mejor para que el pulsador nos diga que cuando hay un cambio en el pulsador deje de parpadear. Entonces, si el pulsador está en bajo, mejor, la entrada del pulsador está en bajo y la variable cambio está en bajo, el LED va a parpadear, ¿sí? Va a entrar a esta rutina de parpadeo. Y si no, entonces va a ir a otra rutina donde va a cambiar la variable LED y ya no va a entrar a la rutina de parpadeo. Entonces, el problema con esta rutina o lo que pasa con esto aquí es que cuando está prendido el pulsador y va aquí en la primera parte, digamos, entró a la rutina, va en la primera parte, yo oprimo el pulsador y no pasa nada, porque aquí él no está detectando el pulsador. Entonces, está pulsando, está parpadeando, perdón, está en alto, y oprimo y no pasa nada. Tengo que esperar que él se salga para que detecte el pulsador. ¿Listo? Ahí sí lo detectó y se salió de la rutina. Aquí con este pulsador reseteamos el Arduino para que vuelva a iniciar. Entonces esa rutina
o este tipo de, digamos, de pulsos de esta forma, tiene el inconveniente y es que mientras se está ejecutando, estos delay, ¿sí? Estos delay son rutinas de retardo. Y en realidad estas rutinas lo que hacen es ir y poner al chip del Arduino a esperar. O sea, espere ahí 500 milisegundos. Entonces él va a esperar ahí. Cuando el parpadeo es más rápido, de pronto no se nota tanto, pero cuando el parpadeo es lento, ese problema sí se nota más. Entonces, una forma de solucionar eso es utilizando una librería que tiene Arduino, que ya vamos a ver. Resulta que el módulo de Arduino tiene unas librerías que son como pedazos de programa. O sea, por ejemplo, esto es un fragmento del programa. Yo pudiera crear este fragmento y crearlo como una librería. En este caso, son, digamos, hechos por personas que colaboran con Arduino. Arduino es una plataforma que es de, digamos, de comunidad colaborativa y entonces mucha gente colabora haciendo rutinas en base al microcontrolador que tiene Arduino, que es un chip programable, y esto hace que facilite mucho digamos, la programación o la utilización de este módulo para mucha gente. La librería que vamos a usar o que vamos a implementar en este video es esta que está acá. Esa librería se llama timer1.h. Así es el nombre de la librería. Esta librería nos va a ayudar a, digamos, a utilizar algo que tienen los microcontroladores que se llama un timer o un temporizador. Entonces resulta que los microcontroladores internamente tienen este circuito que es simplemente es un oscilador externo, como habíamos visto anteriormente, que se puede hacer con un cristal por lo general, también, pero también tienen osciladores internos que son construidos en base a circuitos osciladores. Por lo general, trabajan los microcontroladores con osciladores externos. Estos osciladores generan una onda o sí, una oscilación, un circuito estable internamente y este circuito se utiliza para unas funciones que tienen los microcontroladores que se llaman timer, que en realidad los timers son contadores, cuentan pulsos de reloj. Entonces, de acuerdo a la señal del reloj, cuentan un pulso, tienen un prescaler. El prescaler lo que hace es que yo puedo dividir esa señal por 2 o por 4 o por 8 o 16, dependiendo del tipo de chip, es el prescaler que tenga. Esto nos sirve es para hacer como múltiplos de la señal. Entonces, por ejemplo, un prescaler de 4 lo que va a hacer es que los pulsos, digamos, va a sacar un pulso. Entonces va a dividir el pulso por 4. Estas librerías hay que colocarle, perdón, aquí, esta librería hay que colocarle este comando aquí al inicio, numeral include. Esto quiere decir que lo que vamos a hacer es incluir esta librería en el programa y ya vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, lo primero es, aquí estamos incluyendo la librería timer1.h. ¿Dónde se consiguen estas librerías? Bueno, en internet hay mucha documentación de esto, pero Arduino tiene las librerías aquí en este, donde se ven como unos libritos en este icono aquí a la izquierda. Aquí le damos clic y él nos muestra aquí, Library Manager. Entonces yo simplemente vengo y tecleo aquí la librería. Bueno, aquí nos copió todo, pero vamos a suponer que tecleamos aquí la librería y ya. Y él nos va a decir, nos va a buscar la librería. Aquí nos dice, por ejemplo, que aquí buscó la librería. Aquí está en la parte de abajo. Timer One, que es hecha por Stoico Dimitrov. Bueno, ahí nos dice información. Aquí donde dice More Info, más información, nos manda casi siempre nos manda a la página del creador o donde la tiene guardada esa librería. Y aquí simplemente le decimos o instalar o remover. Entonces, en este caso ya la librería está instalada, entonces no hay necesidad de instalar. Pero le podemos decir remover en caso de que ya no la necesite o le digo instalar. Entonces, por lo general se utilizan librerías a medida que van aprendiendo, van pasando en esto, van coleccionando más librerías para más funciones. Entonces, esta librería básicamente tiene dos funciones y vamos a ver por aquí qué funciones son. Listo. Bueno, aquí tenemos el programa modificado con la librería Timer One
.h, que ya explicamos dónde se descarga, aquí en el icono que está a la izquierda, se busca y con el comando numeral include, lo que se hace es incluir esa librería, que es ese fragmento de código. Esa librería es la que nos va a servir para utilizar el temporizador que tiene el Arduino internamente, que tiene un temporizador y nos va a producir un multivibrador estable, que es este que vemos ahí parpadeando. Entonces, simplemente, bueno, configuramos o declaramos las variables para las salidas, la entrada y una variable que se llama cambio para, digamos, poder comparar cuando cambia el estado del pulsador. Entonces, aquí en las dos primeras, bueno, esto por aquí lo vamos a borrar, esto no lo necesitamos. Aquí en las dos primeras declaramos en el menú setup, declaramos, o en la función setup, declaramos el LED como salida y el pulsador como entrada, y la variable cambio la ponemos en bajo. Y vamos a utilizar una función de la librería Timer1 que se llama Timer1. Entonces, ¿por qué? Porque ella tiene varios timers. Entonces, tiene 3 timers el microcontrolador de Arduino, pero solo vamos a usar el 1. Y el comando .inicialice. Este comando lo que nos va a hacer es inicializar este timer 1 en cuanto le voy a decir que lo inicialice en 500 microsegundos. Esta librería o esta inicialización de este timer se da en microsegundos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 500, si quiero 500.000 microsegundos, entonces eso me equivale a 2 Hz, ¿no? 500.000 microsegundos me equivale a 2 Hz. 1.000.000 de microsegundos me equivale a 1 Hz. ¿Por qué? Porque un microsegundo son 10 a la menos 6 segundos. O sea que estoy 6 ceros corridos a la izquierda, entonces debo aumentarle, perdón, a la derecha, entonces debo aumentar ceros a la izquierda para irme. O sea, esto es más o menos 0.5 segundos. Eso nos da una frecuencia de 2 Hz. O sea, este LED está parpadeando a 2 Hz. O sea, 2 veces parpadea por segundo. Y la otra función que vamos a utilizar de esa librería es esta función. Por ahora vamos a ver esta función. Esta función se llama timer1 PWM. Le vamos a decir que el timer1 inicie parpadeando con algo que se llama PWM, que lo vamos a ver más adelante. Por ahora eso se llama modulación por ancho de pulso, pero no vamos a ver qué es eso. Lo vamos a ver más adelante. Y le vamos a decir que necesito que el pin LED, que ya declaramos arriba, es el que va a parpadear, ese es el que va a tener esta señal del timer 1. Y le voy a decir que 512. ¿Por qué? Porque resulta que esta librería o este contador tiene 1024 valores, que es donde yo puedo ajustar cuánto va a estar la señal en alto y cuánto va a estar en bajo. Entonces, al dividir 1024 en 2, me da 512. Entonces, la mitad de la señal está arriba y la otra mitad está en bajo. Entonces, si son 500.000 microsegundos, entonces quiere decir que la mitad de este 500.000, o sea, o sea, 1 Hz va a estar abajo y 1 Hz va a estar arriba. Perdón, la mitad de 500.000 microsegundos, porque esto es, digamos, el periodo completo dura 500.000, o sea que 250.000 va a estar arriba y 250.000 va a estar abajo. Quiere decir que, pero el periodo de la onda es 500.000. Aquí en este inicialice, lo que estamos ajustando es el periodo de la onda. ¿Listo? Entonces, pero aquí este 512, este valor lo que va a decir es que la mitad del ciclo va a estar abajo y la otra mitad va a estar arriba. Listo, es lo que hacemos con este 502. Por ahora no nos preocupemos por esto, más adelante vamos a ver esta función un poco más detenida y vamos a ver cómo se utiliza para otras aplicaciones como control de motores, control de luces. Bueno, y aquí ya no necesitamos todo esto que le decíamos que prende y apague, ya no lo necesitamos, ¿sí? Simplemente venimos aquí y le decimos
que cuando el estado del pulsador, que es bajo normalmente, está en bajo, y cambio también está en bajo, cuando yo oprimo el pulsador, cambia el estado del pulsador. Esto aquí, este símbolo igual y este signo de admiración, lo que quiere decir es que cuando son diferentes estos dos, para que sean iguales debe haber doble igual, para que sean diferentes es este símbolo. Cuando tengo este símbolo quiere decir que si esta lectura del pulsador y la variable cambio son diferentes, entonces entre acá. Entonces ya no, el problema que teníamos antes era que cuando estaba prendido, si yo oprimía, de pronto no lo leía. Ya ahora no, ahora siempre lo va a leer. ¿Listo? Oprimo el pulsador. Es más, lo puedo hacer de manera rápida. ¿Sí? Simplemente oprimo y ya lo va a tomar porque va a entrar aquí a esta rutina. Ya aquí yo puedo colocar en esta rutina de acá lo que yo quiera. Ya no necesito esperar que venga porque esta función de aquí arriba, esta función de aquí arriba, lo que hizo fue empezar a parpadear. ¿Sí? Vamos a colocarlo un poco más lento. Vamos a decirle que sea, por ejemplo, que sea un segundo. A ver qué hace. Y por aquí aquí abajo, vamos a quitar esto de aquí abajo, un momentico, y vamos a decirle que, listo, era un trozo de código que teníamos por ahí abajo, listo, entonces ahí como se dan cuenta ya está parpadeando más lento, entonces el periodo es un segundo, entonces medio segundo abajo y medio segundo arriba, listo, entonces como decíamos, cuando está en alto, ahí yo oprimo y ya se para, vamos a resetear otra vez. Entonces, ya aquí hemos mejorado digamos, esa función utilizando el timer. El timer está corriendo siempre por debajo digamos, del software de Arduino, entonces no necesito y puedo producir una señal a la frecuencia que yo quiera. Entonces, puedo producir un pulso a la frecuencia que yo quiera. Más adelante vamos a ver cómo se utilizan estos pulsos para muchas otras aplicaciones o estos trenes de pulsos o estos parpadeos para hacer otras aplicaciones y vamos a ver cómo este timer la vamos a usar de aquí en adelante. Listo, eso es todo por este video, espero que les haya gustado, practiquen esto, montenlo, varíenlo, jueguen con esto, háganle cambios aquí en el loop, coloquen cualquier otra cosa, hagan otro programa aquí en el loop y miren que siempre están dando este tren de pulsos o este parpadeo de LED siempre está parpadeando hasta que yo no le dé este timer disable PWM, quiere decir que apague el timer, apague el PWM del timer 1 en la salida LED. Eso quiere decir esa señal y eso es lo que hace. ¿Listo? Que practique. Bueno, acá tenemos un juego muy conocido que se llama Cara y Cruz o Cara o Cruz o Cara y Sello, donde un LED rojo nos representa la cara y el LED verde nos representa cruz. Entonces simplemente oprimimos el pulsador y va a empezar a destellar los dos LED de forma inversa, o uno de una forma y el otro de forma inversa. Y cuando soltemos el pulsador va a quedar en algunos. El parpadeo se está haciendo a una velocidad de 40 milisegundos. Entonces es más rápido que lo que podamos, digamos, ajustar el pulsador y soltarlo. Entonces esto va a hacer que el LED o que alguno de los dos LED quede prendido. Entonces aquí parpadeamos y comiencen a parpadear y cuando suelto queda rojo. Vuelvo y probamos, queda el verde. Vuelvo y probamos, no sé cuál va a quedar. Por ejemplo, voy a intentar que quede el verde. ¿Sí? No es tan fácil, entonces esto es una forma de cómo aplicar este sistema multivibrador. Simplemente ponemos a destellar los dos LED y hacemos que mientras tenga el pulsador oprimido destellen y cuando lo suelte dejan de destellar y va a quedar alguno de los dos prendidos. Ok, esa es una aplicación que podemos usar con este jueguito de pulsos, simplemente invirtiendo en uno de los LED el pulso.
Ok, aquí probamos. Vamos a dejar prendido el verde. No. Vamos a dejar prendido el verde. No. Vamos a dejar prendido el rojo. Entonces, oh, le pegué a una. Bueno, espero que les guste este juego, que lo practiquen y lo puedan implementar. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en un próximo video. Espero que les haya servido y que practiquen lo que vimos. Espero que puedan utilizarlo para ir empezando el proyecto. Vamos a tratar de en cada video dejar o mostrar una aplicación práctica de este tipo de circuitos. Nos vemos en un próximo video.